Bueno, nuestro siguiente ponente cuenta con un poquito de ventaja, solo un poquito, porque juega en casa, y viene a hablarnos de cómo se identifica el sexo de un individuo. Un aplauso para David Carmona. Muchas gracias. Antes de nada, me gustaría agradecer a la organización que me haya permitido estar aquí hoy para poder hablar de un tema tan apasionante como el sexo. El sexo biológico es una condición inherente a muchos seres vivos como consecuencia de que estos presentan lo que nosotros llamamos reproducción sexual. En este tipo de reproducción implica la presencia, la participación de dos individuos para generar uno nuevo y supuso un punto de inflexión crucial en la historia evolutiva de la eucariota hace más de 1.200 millones de años. Como muchos de vosotros sabréis, los organismos eucariotas son organismos bastante más complejos que las bacterias. Y esta complejidad se fue adquiriendo fundamentalmente por su forma sexual de reproducirse. Generalmente, las bacterias se reproducen de manera asexual, haciendo copias exactas de sí mismas. Bueno, no exactas, sino casi, debido a que existen mecanismos, como las mutaciones, que les permiten generar una variabilidad para poder adaptarse a distintas situaciones, a distintos cambios ambientales. Pero si pudiese mezclarse la información de dos individuos para formar uno nuevo, el potencial adaptativo de este proceso aumentaría sustancialmente. Y bien, ¿cómo se consigue esto? Mediante la generación de gametos, que son células que contienen exactamente la mitad de la información de cada uno de los individuos progenitores y que se unen 2 a 2 en el proceso de la fecundación para dar lugar al nuevo individuo. Pues bien, durante la evolución de muchas especies de eucariotas se ha desarrollado una especialización a la hora de crear estos gametos, de forma que se han establecido 2 grupos diferenciados. Uno de ellos conformado por lo que denominamos individuos masculinos, que están especializados en la generación de un gran número de gametos con un tamaño pequeño y una gran movilidad. Y otro grupo que contiene a lo que denominamos individuos femeninos, especializados en un número menor de gametos, pero de mayor tamaño y sin movilidad. Pues bien, dicho esto, ¿qué es lo que hace que un individuo se desarrolle como masculino o como femenino? Bien, las primeras hipótesis sobre la determinación del sexo fueron formuladas por Aristóteles hace algo más de 2.300 años. Según este pensador griego, la determinación del sexo de un individuo dependía del calor de la temperatura durante el coito, de forma que si el calor del semen era capaz de sobreponerse a la difícil tarea de vencer la frialdad de los fluidos vaginales, el sexo sería masculino y se desarrollaría un individuo completo. Si por el contrario la frialdad de la mujer vencía el calor varonil, el sexo sería femenino y el individuo que se formaba era un individuo incompleto que no tenía la capacidad de procrear, sino simplemente de actuar como horno para que se desarrollase el espermatozoide. Era un horno un tanto gélido, según la idea de Aristóteles. Bueno, esto puede sonar gracioso, pero la idea de Aristóteles, los postulados de Aristóteles, permanecieron vigentes hasta el siglo XIX, es decir, más de 2.000 años. De hecho, en el siglo XVII, con el desarrollo de los microscopios holandeses, hubo incluso científicos como Hartshöcker que observaron y publicaron la presencia de homúnculos o hombrecillos en miniatura en el interior de los espermatozoides. Obviamente, hoy sabemos que esto no es así, pero se requirió muchísimo tiempo y esfuerzo para poder arrojar un poquito de luz sobre estos procesos. En el año 1923, el zoólogo Theophilus Painter observó que los individuos masculinos y femeninos en humanos presentaban una pareja de cromosomas que era diferente entre ellos, y a esa pareja de cromosomas se les denominó par de cromosomas sexuales. Las mujeres tenían 2 cromosomas X y los hombres teníamos un cromosoma X y un cromosoma Y. 24 años después, el endocrinólogo Alfred Host observó que si durante el desarrollo embrionario, el desarrollo embrionario temprano de un conejo XY se le extirpaba su testículo, el individuo que nacía tenía sexo femenino en lugar de masculino. Sin embargo, si se extirpaba el ovario, el sexo no cambiaba, seguía naciendo una coneja. Esto hizo pensar que para que ocurriese el desarrollo masculino, era necesaria la presencia del cromosoma Y, el cual daría lugar a la formación de un testículo que produjese hormonas masculinizantes de manera que naciese un individuo morfológicamente masculino. Por tanto, el cromosoma Y debería tener alguna información que iniciase esta ruta de diferenciación masculina. Comenzó entonces una búsqueda incansable de lo que se denominó el factor determinante de testículo, o TDF por sus siglas en inglés. En esta búsqueda se observó que mutaciones que hacían que se perdiesen regiones del cromosoma Y
en distintas posiciones, solamente producían un cambio en el sexo del individuo cuando estaban situadas en una posición muy concreta del brazo pequeño de dicho cromosoma, por lo que el TDF tendría que estar necesariamente en esa posición. Finalmente, en el año 1991, el grupo del profesor Lovelbach en Londres identificó el gen SRI como el factor determinante de testículo. Aquí tenéis la portada de la revista Nature, donde se publicó, y el making of de la fotografía de dicha portada. Actualmente sabemos que la única función conocida del gen SRI es actuar como interruptor para poner en marcha una serie de eventos moleculares y celulares que dan lugar a la ruta de diferenciación masculina. Es decir, que hacen que la gónada indiferenciada durante el desarrollo embrionario se desarrolle como testículo. Este testículo producirá una serie de hormonas androgénicas que harán que el individuo se desarrolle con características morfológicas masculinas. Cuando no está el cromosoma Y, por tanto, se iniciaría la ruta de diferenciación femenina. Atendiéndonos a esta sucesión de eventos, podemos establecer, por tanto, tres tipos diferentes de sexo. El sexo genético, que viene determinado por la presencia o ausencia de cromosoma Y, el sexo gonadal y el sexo fenotípico, que nos habla de las características de los rasgos morfológicos observables del individuo. Generalmente, estos tres tipos de sexo suelen coincidir en un individuo, pero no siempre es así. Por ejemplo, como he comentado anteriormente, existen casos donde se pierde una región del cromosoma Y que contiene el gen SRI. En este caso, un individuo con sexo genético masculino desarrollará sexo gonadal femenino y sexo fenotípico femenino. Igualmente, si una mutación incorpora el gen SRI a uno de los dos cromosomas X, un individuo con sexo genético femenino daría lugar a un individuo con sexo gonadal y fenotípico masculino. Estos son dos ejemplos de lo que nosotros llamamos procesos de reversión sexual primaria, aunque esto es un poquito más complicado, porque actualmente sabemos que además, para que ocurra el desarrollo femenino, hace falta que se expresen una serie de genes antitestículos para que mantengan a raya los genes protesticulares. De hecho, lo que hace SRI es desequilibrar la balanza en favor de los genes protesticulares. Otro ejemplo, para que haga una idea de la complejidad de todo esto, son los síndromes de Klinefelter y de Turner. En el primer caso, los individuos tienen dos cromosomas X, pero se desarrollan gonadalmente y fenotípicamente como masculinos, puesto que además tiene un cromosoma Y con SRI activo. Da igual el número de cromosomas X que tenga el individuo, con que exista el gen SRI y lleve a cabo su función, el individuo se desarrollará como masculino. En el caso del síndrome de Turner, los individuos tienen un solo cromosoma sexual, el X. En este caso, como no está el interruptor SRI, la ruta de diferenciación será la femenina. Aunque es más raro en la naturaleza, también existen casos de lo que nosotros llamamos procesos de represión sexual secundaria, en los que el sexo que no coincide con los otros dos es el fenotípico. El ejemplo más estudiado es el síndrome de feminización testicular o de insensibilidad completa a los andrógenos. En este caso, el individuo tiene sexo genético y gonadal masculino, puesto que de hecho se le forma un testículo plenamente funcional con la capacidad de producir las cantidades normales de hormonas androgénicas, pero el organismo es insensible a esta hormona, por tanto el desarrollo morfológico es femenino. Estos individuos suelen ser diagnosticados en la adolescencia cuando no les viene el periodo y le detectan la presencia de testículos internos. Como podéis ver, la naturaleza no entiende de reglas cuadriculadas, necesitaría mucho más que una charla de 10 minutos para poder mostraros la inmensísima diversidad y variabilidad de mecanismos de determinación del sexo en la naturaleza. Pero sí que me gustaría, para terminar, dejaros algunos ejemplos. En el caso de los topos, su sistema de determinación del sexo es similar al del resto de mamíferos, pero las hembras desarrollan una gónada especial que se denomina boteste, la cual tiene una porción de tejido testicular que produce altos niveles de testosterona. Esto hace que las hembras sean morfológicamente similares a los machos y que tengan comportamientos muy parecidos. En el caso de las aves, también existen dos cromosomas sexuales, pero son diferentes a los mamíferos. Se denominan Z y W. Lo curioso es que aquí los machos son los que tienen dos cromosomas sexuales iguales, mientras que las hembras son los que tienen uno de cada tipo, al contrario que en mamíferos. En la mosca de la fruta, el sistema de determinación es por cromosomas X e Y, igual que en mamíferos, pero lo que determina el sexo no es la presencia de un Y, sino el número de cromosomas X que tenga el individuo. De hecho, en estos animales se da un caso muy curioso. Son individuos que denominamos ginandromorfos y que la mitad del organismo tiene sexo masculino y la otra mitad tiene sexo femenino. En saltamontes, por el contrario, no existe cromosoma Y. Las hembras son XX y los machos son X0. En caracoles y muchas especies de plantas, los individuos son hermafroditas. Esto quiere decir que un solo organismo es capaz de producir los dos tipos distintos de gametos. En algunas especies de peces se ha visto que el organismo puede cambiar de sexo en la edad adulta. Por ejemplo, en el pez payaso, en Nemo, los individuos dominantes se transforman en hembras, mientras que en otras especies justo al contrario. En esta especie de gusano marino, del género Bonelia, se ha observado que la determinación del sexo viene determinada por la posición del individuo.
Si está en zonas muy abisales, se desarrolla una hembra, y si está cerca de una hembra, se desarrolla un macho, dando lugar a un individuo diminuto que vive toda su vida en el interior del tracto reproductor de la hembra. Y por último, en cocodrilos y muchas especies de tortugas, el sexo viene determinado por la temperatura de incubación de los huevos. Aquí en este caso Aristóteles no iba muy desencaminado. Bueno, y así hasta un sinfín de mecanismos diversos y maravillosos que han sido delicadamente moldeados por los agentes del cambio evolutivo. Muchas gracias.